Félix García Morillón, ¿qué hay? Buenos días. Buenos días, Manolo. A ver, ¿cómo hacemos hoy para contarle cosas a la gente Esperemos contarlas bien y que interesen. y ser originales? Bueno, eso ya es más difícil. Ahí hay tantos opinadores por aquí sueltos, o, Con el o tema tertulias o conversaciones, que es muy difícil esa parte. Pero bueno, se bueno, intenta. el tema también con el que vamos a empezar, no continuar, pero empezar elecciones en Euskadi. ¿A ti qué se te ocurre reflexionar así de primeras? Bueno, pues cuando yo te comentaba la posibilidad de hablar de este tema, te lo comentaba porque, bueno, siempre esto de las elecciones en las democracias liberales, que es lo que tenemos, ¿no? Es donde hay sobre todo elecciones, porque en otro tipo de democracias con apellidos diferentes lo de las elecciones suele ser un poco un camelo, pero en cualquier caso siempre me acuerdo de lo que fue quizá una de mis primeras publicaciones cuando era jovencito, que Enséñasela. fue publicar en un número, republicar, vamos, la ley del número contra el parlamento burgués, que será un librito de Ricardo Mella, uno de mis autores favoritos, y lo publicamos en Zero Six, y para él hice una larga introducción, bueno, una introducción buena, porque era un tema que estaba trabajando mucho todo el pensamiento anarquista español, ¿no? Y entonces me interesaba porque, claro, la gente está una vez más en la fiesta de las elecciones democráticas, que parece que es la fiesta de la democracia, cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, Sí. dado lo que leí en su día de Ricardo Mella y más cosas, ¿no? Porque para empezar, si me apuras, como ocurre casi en otras muchas ocasiones, me da la sensación de que una vez más el partido ganador ha sido la abstención. Sí, ha habido una Ha abstención habido un 33 o mucho. 34% de abstención. Yo creo que un poco El más incluso. 34% de la población, lo tenía por aquí el dato, te lo puedo decir enseguida, porque lo tengo aquí buscado. Pero el 63,69 ha participado. Por lo tanto, es un 36,31. Vale, esa gente Y el del partido más censo. votado, el ganador, muy contento, tiene el 29,44, que es Bildu, Pero de además porcentaje de votos. hay que insistir, Félix, en que es el 29,4% del censo electoral, no de la población de Euskadi, sino de los que pueden votar. Ya, claro, pero claro, bueno, eso por descontado, siempre solo de los que pueden votar, ¿no? Claro, Solo te digo que de los votos escrutados, o sea, tiene el 29% del 63%. vale. Creo, que a tu momento me puedo equivocar, 30, 50. Sí, bien, Sí, yo creo que más o menos así, ¿eh? entendemos eso, sí. Pero ya el detalle no me sería un poco indiferente, ¿no? En cualquier caso, sí me parece bueno, de eso no se dice nada. Y a mí me sigue pareciendo una abstención notable. Y sobre todo notable en el sentido de que la gente, los que lo llaman la fiesta de la democracia, el hecho de que la gente vaya a votar, me parece un exceso. Eh, Tú sabes, porque lo he dicho mil veces, que es preferible votar a no votar. Sí, Porque las sociedades en las que se puede votar es una conquista que por lo tanto no salió gratis. Y me permito recordar, porque esas están más cerca de nuestra tradición, digo la tradición libertaria, claro, el caso de las sufragistas y las sufragetes, que eran dos ramas, ¿no? En el siglo XIX, principios del XX, en Inglaterra, ¿no? En el Reino Unido, que les costaron muchos, incluso la vida. Que quizá el golpe de efecto más fuerte de ese movimiento fue cuando una de las feministas que luchaban por poder votar, se arrojó a los pies de los caballos en Eton o donde fuera, una de estas carreras de caballos para la élite inglesa, ¿no? Es decir, era un movimiento que la gente quería votar. Y en Francia las mujeres votaron en el 48, 16 años más tarde que en España, ¿eh?
No, 16 no, menos de 16, porque consiguieron el voto en la República. En las primeras elecciones de la República fueron, creo que fueron en febrero del 36, ¿no? Cuando votaron ya las mujeres, no estoy seguro el detalle, pero lo consiguieron en la Segunda República. Y en Francia en el 48 y en Suiza, me parece que en el 70 y tantos, en el 80, 1970-80, es cuando los últimos cantones de Suiza ya admitieron que las mujeres votaran. Es decir, admitiendo que votar es un derecho y que es mejor que se vote a que no haya votos, ¿eh? Y además que se vote con condiciones y garantías de que se está votando pues bien, con ciertos secretos, sin repercusiones, etcétera, ¿no? Pero claro, el 37%, el 36,3% no vota, que es un porcentaje superior del partido más votado. La broma sería decir pues que vayamos a gobernar los que no hemos votado, ¿no? Es una broma porque no tiene ningún sentido. Pero sí debe hacernos llamar la atención, ¿no? Y luego, dicho esto, que está bien, ¿no? Hay otras consideraciones en esa votación que son sugerentes, ¿no? Pero yo me centraría en una que es quizá la más polémica para algunos, eh, o no tanto, pero una para nosotros es el éxito de Bildu, que ha sacado un porcentaje, claro que en votos, aquí veo una estadística que tiene más votos más porcentaje que PNV, pero en otros sitios he leído que era al revés, que era el PNV el que tenía más votos, que el PNV había ganado en En votos y en votos, escaños. es cierto, han empatado en escaños, pero ha ganado en votos el PNV. Eso es lo Eh, que he oído, pero fíjate ahora el cuadro que tengo aquí delante, que es el publicado en concreto por El País, dice que en votos es el 26,99 para PNV y 29,44 para Bildu. Es igual, estuvieron muy empatados, ¿de acuerdo? bueno, Pero el hecho es que al final el que va a salir adelante es el que va a formar gobierno es el PNV con el el Partido Socialista de Euskadi, ¿no? Con lo cual van a repetir la cuestión. Entonces, quizá la primera reflexión, pues la ha hecho mucha gente, ¿no? Pero es la reflexión que podemos hacer, creo yo, y es importante hacerla, sobre el hundimiento de la izquierda, ¿no? De la izquierda, quiero decirte. El caso de Podemos, bueno, no es ni para hacérselo mirar, porque es tan patético que a mí incluso me da pena. Pero bueno, es decir, cuando uno se quiere suicidar, se puede suicidar. Entonces, no se puede hacer peor las cosas. Lo primero, dividirse. Si te divides y te divides por estrictas cuestiones personales, porque no creo que haya diferencias serias en sus agendas políticas, salvo que en el gobierno anterior, bueno, que todavía en el gobierno anterior, que los de Podemos en unas alianzas con el PSOE, que participando en el gobierno siempre han ido un paso más allá en ciertas declaraciones radicales, pero que eran declaraciones. Luego la práctica tampoco iba mucho más allá, ¿no? Entonces, quiero decirte que es una lástima, ¿no? Es decir, el destrozo de la izquierda, claro que ahí en este caso concreto es un destrozo escaso, ¿eh? En el sentido de que se ha quedado con esa izquierda Bildu, todo indica, ¿no? Y sí que es cierto que Bildu no es solo un partido de izquierdas, es un partido soberanista identitario, lo cual, para mí, lo sitúa bastante lejos de la izquierda. Es decir, si sigues manteniendo que el objetivo tuyo al final es la independencia del pueblo vasco que tiene una identidad que se remonta a siglos remotos, ¿verdad? Eso de izquierda nunca ha sido, para mí, ¿eh? Bueno, y creo que para más gente, no sé tú qué opinarías al respecto. Pero sí que quitando eso, en el conjunto de lo que es la izquierda, pues Bildu sí que representa a la izquierda, ¿no? mm, Entonces, bueno, es una cosa llamativa, ¿eh? Y yo te digo, por eso me acordaba de que son los momentos buenos para recordar lo que decía Mella, de que el Parlamento burgués al final sigue siendo un Parlamento burgués porque realmente
las decisiones que importan no se toman en el Parlamento. Y al final los que siguen imponiendo las leyes de alguna manera, y las imponen primero en su formulación, si no lo consiguen del todo en su aplicación, cuando vienen los reglamentos las diluyen un poco y si no, pues prácticamente logrando que no se cumplan. Es decir, que al final quienes poseen el poder, que es el poder económico mediático, son al final los que terminan pinchando el bacalao y el resto no. Esa es la limitación, y en el sentido en que la democracia no es el poder del pueblo, sino, bueno, es un teatro que está bien, porque va acompañado, como la democracia liberal, de otras cuestiones, como la libertad de reunión, la libertad de expresión, que son de agradecer. En este caso concreto, en el voto, la igualdad de voto, es decir, votan las mujeres y los hombres, y solo el voto de las mujeres es uno de los ámbitos no despreciables en los que el movimiento feminista ha logrado sus objetivos. Todavía le queda, pero lo tiene ya bastante avanzado, el que las listas, esto no lo miran en el País Vasco como ha sido, el porcentaje de mujeres que acceden a cargos públicos sea equiparable al de hombres. Eso no lo miran, no sé si tú lo has mirado, ¿tú lo has visto eso? El hecho de que ¿Cuántas mujeres han salido elegidas? no me he fijado en ese detalle. No, yo tampoco me he fijado. Bueno, aquí podría verlo porque tengo los nombres de todos, pero bueno, algunos Bueno, nombres no de vascos, lo fundamental ahora, es decir, que sí, yo no me atrevo a decir si son Lamia, por ejemplo, no sé si es hombre o mujer, pongamos por caso. No conozco esos nombres, ¿no? Entonces, quiero decirte, eso sería la primera observación, ¿no? Y bueno, pues volverá a repetir, el PNV es un partido de derecha tranquila, digamos, quizá de ellos la democracia cristiana, hay quien lo sitúa heredero. en la democracia cristiana, en el centrismo político, en el centro derecha, obviamente mucho más civilizado en teoría que el PP y Vox, por supuesto. Claro, porque está muy en la línea liberal radical, ¿no? Y estos al final han estudiado con los jesuitas, una parte de ellos muy importante, y se creen en todo esto, la doctrina social de la Iglesia y ciertas medidas que alejan de un capitalismo neoliberal salvaje, ¿no? Que es el que domina en otros contextos y ese que defiende concretamente el PSOE, el PP actual en Sí, sí, España. correcto. ¿Eh? Entonces, claro, al final los matices tienen su punto, ¿no? Pero ya te digo, lo de la izquierda es una pena. No sé si logrará en algún momento recuperarse y logrará. Yo creo que Podemos está desahuciado, no sé qué le queda. No sé si van a poder reconstruir el partido, ya veremos lo que hacen. No es que a mí me hiciera una ilusión especial, pero bueno, me parecería bien que saliera adelante, ¿no? Oye, Y, tiene una esperanza y es hacer un reset, así entre comillas dicho, con las europeas. Es decir, volver a empezar. Pero es jodido repetir lo ya. mismo que en la otra, que en la anterior, porque ya Hay otro tema que está pendiente, ¿no? Es decir, porque yo en esto soy más radical, ¿no? Yo sigo siendo una persona que desconfía profundamente de Bildu. Es decir, no es un partido que me provoque ninguna ilusión, ¿no? Entonces, ese incidente lingüísticamente gracioso, ¿no? De los nombres variados que logró dar el Pello Oxandiano era, ¿no? El que lo hizo. sí. Respecto a si era lucha armada, violencia, y dice, bueno, es que hay muchos nombres y tal. Bueno, el hecho obvio y manifiesto es que ahí tiene una deuda pendiente. Es decir, yo soy de los que cree que sí que tiene una deuda pendiente. Bildu, y especialmente Sort dentro de Bildu, que es el que está de presidente, respecto al daño que hicieron. Bueno, El daño que especialmente, hicieron, mira, una anécdota, no has sé si dicho tú la tú, llegaste a leer, perdona. al daño que hicieron en su día. Sí, 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 especialmente Sortu. Sí, Especialmente Sortu. claro, Sortu es la heredera directa de ETA, si no recuerdo mal. Sí, Sortu viene de heredar lo que era Herri Batasuna, Era ETA. porque nunca ha sido ETA como tal, era lo más cercano a
había Sí, claro, claro, lo más cercano a, evidentemente. Lo más A cercano todo el mundo sabía que era prácticamente lo mismo que la ETA, pero era lo más cercano a. bueno, En ahora cualquier caso, hubo una anécdota leyendo, como siempre, cuando leo algo que viene de cronistas, más bien en este caso del Confidencial, ¿no? Me llamó la atención sobre una anécdota en el interrogatorio a Koldo, que en un momento determinado, no sé por qué, se cruzó con no sé con quién fue. Y el caso en concreto que salió a relucir, sacaba a relucir el cronista, que claro que si acusaban a alguien, alguien del PNV, no del PNV, sino de Bildu, le acusaba de robar. Y le vino a decir, pero usted no es el más adecuado para acusarme de eso, ¿verdad? Y claro, el comentarista me recordó, al leerlo, que evidentemente el impuesto revolucionario de ETA fue una extorsión brutal, cierto, pero brutal. O sea, yo fue un creo, robo manifiesto. No en el vamos, sentido de que tú vas a uno, oye, dame el 50% y vendemos esto, ¿no? Usted o me da... pero hay un libro que lo hizo, un informe además de una institución importante, y estamos hablando de, no sé si es 10.000 o 20.000, una burrada de millones de pesetas, ¿eh? Pero una burrada de dinero. bueno, Que aquello del impuesto, no lo han devuelto por descontado nunca. Y eso era aquello, robo, eso era extorsión clara y manifiesta, equivalente, eso es corrupción. En definitiva, es corromper el funcionamiento de la sociedad por la extorsión y extraer. aquello del impuesto revolucionario eh, lo hizo, obviamente, ETA. ETA, sí. Vale. Por lo tanto, no podemos situar a Bildu de ahora en la ETA de entonces, porque el Bildu está compuesto, como tú sabes, es una colección de partidos en la que hay escisiones de, por ejemplo, de PNV, Eusko Alkartasuna, ¿te acuerdas? Se salió Claro, claro. del PNV Sí, sí. y está en Bildu. Hay gente que estaba en el movimiento antimilitarista y objetor de Por conciencia, descontado. que Pero está ahora cuidado, que yo en te hablo Bildu, solamente, te he dicho claramente que era de Sortu. y esos condenaban en aquellos años, condenaban el terrorismo de ETA y se iban a las manifestaciones cuando había asesinatos de ETA, los que están ahora en Bildu. Es decir, en Bildu hay un partido, que es el Sortu, que le hemos dicho Es que que yo he hablado de Sortu, no de Bildu. He hablado del presidente que es de Sortu. ¿no? He Bueno, aclarado, es, un, básicamente. ¿Eh? es uno de los partidos que está en la coalición de Bildu. Entonces, Claro. sacar esos temas me parece bien que los recordemos, que existieron, pero que Bildu como tal, No, no, eh, no, no, claro. EH Bildu, al fin y al cabo significa No, Euskal Herria reunida o reunámonos. Euskal Herria sí, reunámonos es lo que significa EH Bildu. No claro. es, no es, no es Pero solo. eso, a ver, me habré expresado mal, porque yo he hecho la distinción clara que quien dijo eso era de la parte de Sortu. ¿Me explico? Bueno, Y pues si era de la Sortu tiene parte un de eso. problema todavía serio de repasar su conciencia política. De Un todas problema maneras, serio. A ver, también quiero insistir aquí, no quiero aparecer como defensor de nada no, ni de no, si yo nadie, tampoco soy especial. pero, pero Sortu es un partido legal que en sus estatutos está contra la violencia, renuncia a la violencia para conseguir sus fines y hay un señor que es su secretario o su jefe, secretario general o presidente, no sé cuál es el cargo, me vais a perdonar, que es el señor Otegi, que estuvo condenado por colaboración con la banda armada. Otegi, colaboración, no asesinato, ni secuestro, ni nada, colaboración. Y que los tribunales de derechos humanos de Estrasburgo, los tribunales europeos, al final llamaron la atención a quien les condenó porque no tuvo un juicio justo. ¿Te acuerdas de aquella señora jueza que le hizo una pregunta determinada cuando lo estaban juzgando y él decidió no contestar? Se llama Concepción, ahora no me sale el apellido, pero me saldrá Espejel, que los del PP le llamaban Conchita, nuestra amiga Conchita.
aquella señora fue la que estuvo en el juicio aquel, y aquel juicio Europa le dijo a los tribunales españoles que Otegi había tenido un juicio injusto y que se tendría que haber repetido y no había quizás tenido que estar en la cárcel, aunque él cumplió la pena íntegra. Cuando sabes Pero que... si eso, a ver, que en eso estoy de acuerdo, si yo no Bueno, estaba pero criticando eso en estos momentos. a veces hay que señalarlos para no caer en... Ya, pero claro, pero es decir, el cuidado exquisito tendrá que tenerlo todo el mundo, no solo unos. Y sí, claro, yo siempre he dicho lo mismo que estás diciendo tú ahora. Es sí, decir, esto vale, es un partido legal y no se vale. le cuestiones. Pero obviamente Obviamente tiene la intervención de este hombre, al final, afortunadamente, no ha repercutido aparentemente en nada, fue un poco patética. ¿eh? Y la llamada de atención que hacía este señor, hombre, uno de Sortu, ¿eh? Cuando todavía hay, primero hay dos cosas al final pendientes. Una es obvia y otra yo entiendo que no se va a resolver jamás, ¿no? Que es lo que le reclama la derecha, ¿no? Una es que dejen ya y que reconozcan de una vez, igual que no sé a quién le correspondería, si tiene que recomendarlo, pero eso hay que cambiar más. Obviamente hubo un batallón vasco español, ¿no? Y sí, hubo unas fuerzas de la Guardia Civil o hubo actos de la Guardia Civil criminales. Y no se ha juzgado y eso te pasaría lo mismo. o terrorismo de Estado por el que estuvieran en la cárcel Claro que hubo a las altos medidas cargos que del se tienen, gobierno de pero Felipe González a los que acompañó hasta la puerta de la cárcel. Una de ellas eran nombres importantes del gobierno de Felipe González. claro, ¿Eh? sí. Y Terrorismo de eso Estado. pero eso evidentemente, eso es parte. Es que pasa, el incidente ahora ha sido con esta persona, ¿de acuerdo? Con Vale, esta bien, persona. Y llamaba la bien. atención sobre, creo que es un problema que Sortu tiene que resolver, de alguna Sí, manera. sí, ¿eh? Obviamente, y te pasaría con lo que más se me parece a lo que dijo voy a meter el nombre Ochandiano, ¿no? sí, Se parecería, a que más se parecería es al Aznar, hablando una vez más de que, bueno, no se sabe lo del 11M, ¿te acuerdas? Hace sí. poco, contando otra milonga al Aznar, que decir, ya vale, ¿no? Vamos, deja de contar, hacer eufemismos, punto. O sea, ETA fue una banda terrorista, hubo violencia hecha por las fuerzas del Estado, hubo terrorismo de Estado, pues dilo, pero Sí, decirlo todos, sí, sí, para que reescribir la historia de una manera medianamente decente, ¿no? Y eso es un tema pendiente, ¿no? Me refería a eso. O sea, y ya sé que H. Bildu es un conglomerado y que ahí hay gente que no estuvo a favor o no apoyó, desde luego, lo que era ETA. Eso está claro. Y conviene recordarlo, me parece bien que lo recuerdes. Pero vamos, yo también lo recuerdo siempre eso. Conviene recordarlo y yo conviene recordar, eh, yo siguiendo la teoría conspiranoica que apareció con aquello del lobo, el primero, yo siempre que he pensado, siguiendo a mi mentor Proudhon, que en un momento determinado, cuando dieron aquel golpe brutal a ETA, gracias al lobo que se había infiltrado, ¿te acuerdas? Que la tenían prácticamente sí, contra sí, las sí, sí, sí. cuerdas, a los pocos días asesinaron, porque no tiene otra cosa, a aquel en la cárcel en Madrid. Ahora no me acuerdo del nombre, entonces dice me acuerdo, ¿no? Y lo asesinaron, lo torturaron hasta matarlo. Entonces, eso en un momento, yo estoy siempre convencido que vamos, que la policía que vivía de la caza del de ETA, con ciertas condiciones privilegiadas, no quería que ETA se acabara tan pronto. Pero Ujú. claro, estos son conspiranoias mías, ¿vale? O sea, yo solo tengo claro que hay que condenarlo y es un tema en la historia de este país que, bueno, lo pasaremos, se quedará en el olvido y dentro de no sé cuánto, quizás sea posible una memoria histórica que siempre la tenemos un poco confusa. A eso me refería nada más, ¿eh? Vale, pues ya está Entonces, claro. y en ese sentido, no, y ya está. De El todas resto me maneras, parece lo que sí, y que sí que creo que es cierto que en este caso lo que hemos tenido la suerte
leyendo un artículo de Chomsky de 2022, Vale. que he compartido, un artículo muy interesante. En ese artículo, Chomsky, hablando de Trump, estaba hablando de cómo la barbarie del el neoliberalismo radical que tenemos ahora, que está incrementando la desigualdad, está incrementando la explotación de la naturaleza no justificada, o sea, está haciendo cosas realmente perversas, en lugar de reforzar la izquierda. En el caso de Estados Unidos es obvio que ha reforzado la extrema derecha, y en más países de Europa. En España estamos siendo excepción todavía. Y una buena noticia es que en el caso del País Vasco, pero incluso en el caso de toda España, aunque en toda España no está tan claro, pero en el caso del País Vasco, Vox ha quedado en nada. Un solo voto, un solo puesto mantiene, o sea, no tiene audiencia. Es decir, la gente, una izquierda desencantada o un pueblo teóricamente, sociológicamente de izquierda, por sus condiciones de vida, que tendría que votar partidos de izquierda, está votando en España a la extrema derecha, creo yo. No he hecho sociología de la selección rigurosa y no he visto el informe en este momento, pero es una opinión personal. Y como opinión es más discutible, ¿no? Y en el caso del País Vasco es evidente que no ha beneficiado a la extrema derecha. O sea, la extrema derecha se queda reducida a una cosa marginal, lo cual es una alegría. Son lo que se dice insignificantes, puesto que sus votos, sean en la dirección que sean, no van a cambiar nunca las decisiones que se tomen en el Parlamento de Euskadi. Claro, en el caso, no, ahí no, pero fíjate, en Valencia no, bueno, y no te quiero decir en Madrid que están en el poder. Valencia es otra cosa. No tenemos nada que ver. Bien. Ya, pues que afortunadamente suerte que tienen los vascos, que solo hay un representante de la zona de extrema derecha. Sí. En Madrid yo creo que casi todos los del PP de Madrid son casi hermanos gemelos o mellizos por lo menos Sí, a la señora Ayuso y al PP de Madrid le gusta mucho jugar en el campo de Vox, ¿no? Están compitiendo por un que Vox estuvo dentro del PP, recuerda, ¿no? Sí, en fin, pero es unas elecciones que han estado bien y veremos esto luego, las que pueden ser de más. Ya veremos qué pasa en Cataluña y ya veremos qué pasa con las europeas, ¿no? En Cataluña, si los sondeos se confirman y gana Puigdemont, pues tendré un disgusto. O sea, me tomaré una tila al día siguiente. No te pongas nervioso. Pero bueno, al final de vota momento, la gente lo que cree que tiene que votar y se acaba la historia, ¿no? De momento las encuestas dicen que ganará el señorilla. Y lo que ha sido curioso ha sido que en el día de ayer, creo que fue, cuando, aprovechando lo de la San Jordi, el día del libro, que en Cataluña se celebra especialmente, con la rosa y el libro, cuando los de Puigdemont llamaron a la unidad con Esquerra Republicana, cuando los han estado poniendo a parir durante 3 años, es decir, Junts ha estado, votando en contra del gobierno de Esquerra Republicana, incluso no aprobándolo los presupuestos, que ha sido la condición que ha obligado al presidente a convocar elecciones. Y ahora, es decir, a 3 días de que empiece la campaña, le dicen que lo interesante sería, y lo ha dicho el propio Puigdemont, tu amigo, ha dicho que a él le gustaría gobernar en unidad con Esquerra Republicana. Bueno, ha dicho el presidente. Pues en eso entonces ya cerramos esta primera parte de la sesión, recordando lo que he empezado, ¿no? A mi muy apreciado Ricardo Mella. Sí. Y su durísima crítica de todo este parafernalia de la democracia y las votaciones y las elecciones. Que puede tener un valor, pero desde luego la democracia, ya sabe lo que digo yo, nos la jugamos en la medida que potenciemos la sociedad civil y avancemos hacia la democracia. Porque mientras sigamos con las redes de poder articuladas y legitimadas por votaciones
a las que falta más de la tercera parte de la población, pues ¿qué quieres que te diga? No me interesa demasiado. Vale. Ponemos música aquí. Me parece bien. Me parece bien a mí que te parezca bien algo de lo que me parece bien a mí. No sé si esto ha quedado muy complicado, pero vamos a poner música. Seguimos con Félix García Morillón. Seguimos en Lo que hay. Y tú querías hablar de ciencia. En esto vas a ser Sí. original porque no está hablando nadie. Pero la ciencia y la relación que han tenido los anarquistas con la ciencia. A ver. Claro, en concreto en el caso de España, ¿no? En el caso de España, donde. Bueno, y en el caso del anarquismo en general. Kropotkin era un hombre de ciencia, Sí, sí, era un señor. geógrafo. Geógrafo que además Era un alto cargo militar, o sea, había hecho, bueno, era noble, había estudiado la carrera militar y se había ido de geógrafo a Siberia, ¿no? Y había hecho estudio de campo. Y además hizo una tesis fundamental, que es uno de los eh, lemas del anarquismo, el apoyo. apoyo mutuo, ¿verdad? Ha quedado vinculado al anarquismo por los siglos ya, y fue el que lo narró en dura batalla contra los Darwin. que defendían la lucha por la vida y el triunfo de los más fuertes, Huxley en concreto, ¿verdad? Sí, Darwin no tanto, pero también, pero pero sobre también todo porque Huxley, estaba. y entonces, marginado y estas historias, pues al final toda la etología, la ecología y el estudio de los animales, hoy día hay un cierto acuerdo en dar la razón a Kropotkin. Sí, al apoyo mutuo, Sí, a la supervivencia pero de en el las mundo especies. animal y por descontado en el mundo de los seres humanos. O sea, en el mundo animal, en contra de la lucha de los más fuertes, lo que caracteriza al mundo animal es el apoyo mutuo, la colaboración, y los organismos que son más capaces de colaborar tienen mejores posibilidades. Que luego hay cuestiones concretas, el macho alfa famoso, esto que está Sí, muy de moda porque se aplica también, copiándolo de los gorilas y los orangutanes, esta gente, a la política, ¿no? El macho alfa que gana en combate, o la cantidad de situaciones en que dos machos de los osos, de los ciervos, de bastantes especies animales se pelean, no a muerte, pero casi, para conseguir ser los que reproducen, en lo que afirma los animales, sobre todo, y en concreto el ser humano, es el apoyo mutuo. Pero volviendo a eso, y sería un mentor de la ciencia. De hecho, de alguna manera, una cosa que caracteriza a todo el anarquismo, yo creo que a todo el anarquismo en general, en el siglo XIX, es el estar vinculado a toda la línea del desarrollo científico. O sea, esa es la idea fundamental, mantenida en ese siglo, de la importancia de la ciencia en la consecución de una sociedad más justa, más avanzada, que solucione problemas, que consiga mejor condición de vida y mejore la convivencia, ¿no? Entonces, esa apuesta por la ciencia frente a la superstición, frente a la ignorancia, es algo clásico, ¿no? Algo clásico que se manifiesta, digo, el caso de Kropotkin es emblemático, pero no solo Kropotkin. En España, por ejemplo, ahora mismo estoy acordándome de Tárrega del Mármol, ¿no? Y me estoy acordando de la revista Blanca, ¿no? Y me estoy acordando de Fermín Salmochea, que iba por los pueblos de Andalucía, por los cortijos de Andalucía y el campo andaluz, y los anarquistas, o los obreros, bueno, en ese caso los braceros y los aceituneros, los campesinos, duramente maltratados por sus señores respectivos, ¿verdad? Se reunían y a la luz de una vela les hacía a Salvochea o al que estuviera como apóstol de la buena nueva anarquista leer. Era gente que quería leer. Hombre, tampoco tenemos que olvidarnos de Eliseo Reclus, otro gran No, era geógrafo. incluso un gran geógrafo, que ahora no me había acordado, pero sería otro de los. Y de Pero los. desde la época, es decir, que
en aquella época era un número uno. Sí, sí, claro, el número de la Academia Geográfica, sí. Sí. No lo dudes, claro que era el número uno. Es Ujú. decir, y luego en el mundo de la ciencia ha habido más de algún anarquista más o pro-anarquista. Y eso es el último, otro de los grandes anarquistas recientemente fallecido, joven, que es el, este de la No te va a salir el antropólogo, el antropólogo. antropólogo. Sí, tengo además el libro aquí, aquí al lado, esto lo tengo Pero bueno, si hablamos de él el otro día, ahora no saldrá el nombre. Sigue, sí, sigue. bueno, pues este antropólogo es un antropólogo de primera categoría, es decir, era un antropólogo de primera categoría, ¿no? Y ese que ha hecho toda la tesis sobre, basándose en estudios antropológicos del mayor rigor posible, toda la serie de estudios que han llevado a considerar una tesis muy bonita, y es desmontar el mito del buen salvaje de Rousseau, que ha venido siendo cultivado todavía hasta ahora por casi todo el mundo, ese rollo de que los hombres, los seres humanos primitivos, que iban en tribus eh, pequeñas, grupos pequeños, eran cazadores, recolectores, eran el buen salvaje, salvaje inocente, sensato, bueno, ¿eh? Y la, cuando empieza la agricultura y la ganadería, y empiezan las ciudades, aparece la desigualdad, la lucha y lo malo, ¿eh? Entonces, Greber es el nombre del antropólogo. Greber, en concreto, junto con Grauwald, otro que son dos los autores, lo dice muy claramente. No, no, no. Los pueblos recolectores también discutían, hablaban y negociaban. ¿No? Y se pegaban y luchaban. Mm. Y ya en aquellos grupos se levantaron cosas como un amago de pena de muerte. No, no. Y lo que pasa que lo que sí, lo que hay que recuperar, es que esa necesidad de hablar colectivamente para abordar los problemas que nos ocupan y para buscar las soluciones que sean más favorables, son anteriores a la agricultura y a la... No es cierto lo que dice Rousseau, y todo eso está basado en una falsedad que ignora, que termina ignorando y justificando al final las actitudes condescendientes, pero al final supremacistas, que se han seguido manteniendo con todos los pueblos no civilizados, entre comillas, y que han sido colonizados no en el siglo XVII, sino a partir del XVIII, ¿no? Las colonizaciones, por ejemplo, las colonizaciones salvajes en África, ¿no? Ujú. Y esa especie de mirada despectiva, supremacista, a todos aquellos que siguen viviendo en condiciones próximas a las que se supone que tenían los seres humanos previos a la aparición de la agricultura y de la, de la ganadería. No, no, no es así, es decir, no es así, no es así. Y esas personas, la famosa asamblea de todas las tribus indias del norte de Estados Unidos y sur de Canadá, esa existía cuando llegaron allí los blancos. Lo que pasa es que los blancos, en este caso los de Inglaterra fundamentalmente, les interesaba dar una imagen distinta, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es un aspecto. Entonces, en ese sentido, ese culto a la ciencia es la propuesta de no dejarse llevar por la ignorancia. Cosa que en estos momentos, no solo ya en intentos que a mí siempre me sorprendió que los colegas anarquistas alabaran mucho a Feyerabend, porque decían que era una teoría anarquista del conocimiento, ¿no? De la ciencia. La falta de método, ¿no? Si hay alguien que son metódicos son los anarquistas, ¿eh? La máxima expresión del orden, por cierto, creo que era la expresión de Reclus, esa, creo que era él el que la hizo, me puedo equivocar. El anarquismo es la máxima expresión del orden, ¿no? Entonces, es recuperar, y es algo que deberíamos mantenerlos en programas como la radio vuestra
y en revistas, yo en la que estoy ahora, seguir manteniendo el esfuerzo por divulgar la ciencia y seguir convencido de que la ciencia, cuando se ejerce conforme las normas del método de Merton, por ejemplo, no del Federal, que parece un caos, es la manera de combatir la ignorancia y la mentira. Y tú me decías a micrófono cerrado que últimamente algunos que se definen anarquistas o que se dicen del anarquismo, pues están un poco en contra de todo esto. Claro, Bueno, tío, ponían a Feyerabend que decían en contra del método, todo esto son camelos, la ciencia es poder, es opresión. No, no, no. Claro, otra cosa es que evidentemente los científicos, como todo hijo de vecino, pueden trabajar para el poder. Y Oppenheimer era un genio, indiscutiblemente, pero fue un asesino. Sin más, por cierto, acompañado por Einstein. ¿No? O sea, sabían lo que estaban haciendo. Y se plegaron. Y además esos no eran tontos. ¿Eh? O sea, que no era gente que piensa, no, es que así se avanza la guerra, se ahorran muertos. Pero si sabes que está diciendo una cosa que no es cierta. Que la guerra está prácticamente acabada. Y que además si les tiras la bomba a 15 kilómetros de Tokio, ya te dicen, oiga, que no hay que rendirse, ¿no? No necesitan ver 80.000 personas quemadas, ¿no? Vivas, ¿eh? Para asustarse. Y mucho menos que lo hagan 2 veces. sí. ¿Eh? Lo hacen 2 veces, según tengo entendido yo, porque había que probar 2 combustibles diferentes. Y a ver cuánto mataba cada uno. Y luego ya la única justificación impresentable es que con eso evitaron una tercera guerra mundial. No lo sé. No lo sé. ¿Eh? Pero no me vale en cualquier caso. Entonces quiero decirte que yo sí que creo que te ponía el ejemplo de Feyerabend. Feyerabend era uno de los filósofos a los que dentro de el izquierda, el escándalo Sokal, una serie de cuestiones que se rieron con el talante posmodernista de que, bueno, todas estas cosas son construcciones sociales. No, 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 no son construcciones sociales. La ciencia no es un invento, no es una fábula. La ciencia es, y como decía Merton, es una conducta regida por trabajo cooperativo, universalismo, el escepticismo sistémico, es decir, siempre tienen duda los científicos de que lo que digan, y hasta que no haya sido corroborado por experimentos cualificados y además por diferentes equipos en diferentes sitios, no vale, no vale. Los anarquistas pueden meterse con la ciencia vendida a la gran empresa, pues por descontado. Pero como están vendidos otros cuantos, ¿no? No serían los abogados o a los que tú quieras nombrar, ¿no? Pero yo sí que creo que hay que recuperar esa idea de la ilustración, que es una idea ilustrada al final, ¿no? Moderada un poquitín, porque llegaron a ser un poco exagerados, como la ciencia iba a resolver todos los problemas y respuesta de todas las preguntas. No, la ciencia da respuestas a algunas cosas muy importantes y ha ayudado a los seres humanos a mejorar su vida, indiscutiblemente. Eso es una cosa que no se puede negar. Es decir, si vivimos más años en mejores condiciones físicas, entre otras cosas, son por los enormes avances que se han producido en el campo de la medicina, de la farmacología, de la cirugía, en todos esos campos. Que eso es ciencia, punto. Y política que la ayuda a esa ciencia, ¿no? Entonces yo creo que hay que recuperar sobre todo el momento en que hay terraplanistas circulando por el mundo. No sé si me explico. O sea, que hay un personal diciendo unas cosas por los medios que no te lo puedes creer. Digo, pero además os estáis entregando a la superstición y a los chamanes, en el sentido despectivo de la palabra, que lo tiene. Y hay algo de supremacismo en ese sentido peyorativo. Entonces yo sí que creo que viene bien recuperar el talante del anarquismo clásico, que era muy, muy proclive por eso publicaban tantas revistas, porque sabían que un lector estaba más cerca de ser un luchador contra la opresión. El conocimiento es imprescindible para... El conocimiento de la ciencia y razonar. Sí. Es que el atacar la razón, el decir que el otro día no sé con quién está... Yo que bebo vino, poco, pero bebo,
y le está una discusión y alguien que decía que debe beber bastante vino, que está demostrado que el vino, si lo bebes moderadamente, es bueno. Digo, no, mira, perdona, no. Tú puedes seguir bebiendo vino, como lo hago yo, poquito, pero sé que incluso poquito no es bueno para mi cuerpo, pero es un mal que acepto. No sé si... Sí, te entiendo, lo entiendo. Lo acepto porque, mire usted, que yo bebo un vaso de vino por la mediodía y una cerveza por la noche. Y ya está. Y si tengo alguna fiesta, pues sí, acompaño un gin tonic y algo más, ¿no? Pero eso es una gran fiesta. Pero no soy imbécil. Y sé que es malo. Y sobre todo sé que con eso no se juega. Porque además he tenido casos cerca. Yo he tenido un caso de un suicidio de una persona muy próxima por alcohólico. Entonces, digo, no me juegue. Y la ciencia te lo ha dicho, no digas tonterías. Es como la tierra plana, terraplanismo. Es que no se ha ido a la luna, pero por Dios. Pero eso ya es muy, eso ya es muy fuerte. Lo Pero del bueno, terraplanismo. es muy fuerte, pero se va añadiendo a más cosas, ¿eh? A la falta de confianza en lo que los científicos hacen. Buah, ¿qué sabrán los científicos de cambio climático? Hombre, lo mejor lo ve usted. ¿Cómo ve que sabrán? Pues de luego más que usted y que yo. Digo yo, no, esto es un montaje. Pero a eso me refiero, ¿no? Yo sí que creo que es importante, ¿no? El recuperar. Es que era a propósito de un libro que había salido hace poco, está todavía en inglés, no ha salido en español, y el libro en principio estaba bien porque venía a reivindicar esto. ¿eh? Es un libro que es Matando los dragones del dogma y la ignorancia, es en torno a ese tema. Es una manera de decir, eh, la ciencia ¿eh? se caracteriza porque dejó de creer en dragones y en dogmas y cultivar la ignorancia. Es decir, cuando se decía que había al final si vas hasta el final del horizonte por el mar, dragones. Hasta que, claro, ya dieron la vuelta y digo, oiga, que no hay dragones. Sí, sí, No sé, ya. es lo que, es decir, esa tradición de científica, de vamos a defender, y es, el título del libro en inglés es La reinvención de la ciencia. ¿eh? Atacar los dragones del dogma y de la ignorancia. Los dogmas, ¿eh? Los justitos y poquitos, por no decir ninguno, sobre todo si estamos hablando en el contexto de política, sociedad y tal. Y la ignorancia, claro, la ignorancia es un mal. Y es alimento, eso lo decían los anarquistas, ¿no? Alimento de la esclavitud. Y Sí, por eso señor. tuvieron un movimiento pedagógico muy potente y un movimiento de divulgación científica. Te estaba hablando de la revista Blanca, ¿no? Hacía divulgación científica. Ujú. Y por eso iban a los campos y leían a los que no sabían leer. Y si podían, les enseñaban a leer, claro. Y yo creo que eso hay que recuperarlo en el anarquismo, es importante, porque hoy día la ciencia está injustamente tratada. Y sí que eso del Feyerabend, este posmodernismo, que nada es verdad ni mentira, todo es un punto de vista, todo es una construcción social. No, todo no es una construcción social, en absoluto. Los avances científicos son descubrimientos de lo que realmente hay y es verdad. Punto. Que Bien, cometen errores que utilizan para machacar al prójimo, bueno, pues, pero mucho más utilizan la ignorancia, todavía. Porque cultivar la ignorancia es favorecer la esclavitud. bien, Félix. Empezamos a despedirnos y nos despedimos del todo, ¿vale? Pues nos despedimos del todo. Que tengáis todas y todos un buen día. Igualmente, nos oímos la semana que viene. ¿De A ver acuerdo? con qué la liamos la semana que viene. Voy así un poco con lo de Sortu, ¿no?